A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros cada semana en programa El Debate. Como siempre tenemos junto a nosotros a un gran invitado. Quien nos acompaña hoy no requiere mayores presentaciones porque su rostro y su nombre son verdaderas marcas registradas. Licenciado en Filosofía, cineasta, exdiputado, ex candidato presidencial 2009, actualmente presidente del Partido Progresista, es el candidato oficial presidencial 2013. Junto a nosotros, Marco Enrique Sominami. Marco, encantado de tenerte hoy acá en el programa. Gusto mío. Marco, en primer lugar, quisiera agradecerte tu presencia hoy en el programa. Quisiera compartir con los auditores de que hoy es 24 de diciembre, son aproximadamente las 10 de la mañana y te has dado el tiempo de una apretada agenda para poder estar junto a nosotros y compartir este rato de conversación junto a mí y junto a los auditores del debate. ¿Cómo te encuentras, Marco? Muy sereno, con mucha energía, muy decidido, muy desbordado, para ser honesto, muy con los minutos contados, pero contento y dispuesto a tus preguntas, las que sean. Marco, la primera pregunta que quisiera hacerte: dejaste la filosofía, dejaste el cine, dejaste la televisión por dedicarte a la política. ¿Qué es lo que te mueve realmente a estar en política, Marco? Sospecho que hay varias respuestas, que ninguna es suficiente, pero una es la rebeldía respecto a una sociedad clasista. Te va probablemente a sorprender, pero yo fui víctima y conozco ambos lados. Conozco la élite y conozco también la discriminación. Volví a Chile el año 86 y vi una sociedad enferma y clasista. No llegué al liceo fiscal de donde venía, llegué a un colegio privado. Y no quiero echarle caca a un cierto mundo de manera injusta, pero debe ser justo, preciso. Era un país muy clasista, en que el apellido hacía la diferencia, el dinero, el pituto, incluso los barrios. Había un apartheid, un muro que dividía. No sé si era Plaza, era toda lava, o sea, era bien brutal, era muy impactante para alguien que venía de una sociedad más justa, no digo perfecta, sino que más justa que la chilena. Hay algo de rebeldía respecto de esa sociedad clasista, que hoy día supera el barrio alto. Y segundo, de repente el destino también. Vengo de una familia puro rebelde, de repente uno no resiste con tanta capacidad. ¿Un tema genético? Probablemente, pero hay una herencia. Pues si todos tus abuelos estuvieron exiliados, presos por su idea, tu padre muere por su idea, tus padres exiliados, tus tíos desaparecidos por su idea, todo, la historia de mi familia política, todas, abuelos, bisabuelos, paterno, adoptivo, materno, todos, porque es impresionante, todos por su idea pagaron con sangre. Mi abuelastro, Carlos Minami, mi abuelo, preso y torturado por medio de cursos. Mi otro abuelo, Edgardo Enríquez, ministro de Educación de Allende, preso en Dawson por su idea. Mi otro abuelo, Rafael Gumucio, exiliado por su idea. No, tienes 3 abuelos y los 3 fueron castigados por su idea. Te marca. Definitivamente. Marco, tú acabas de señalar, y en tu discurso en general tú siempre atacas el tema del clasismo. No hay ninguna sociedad que no sea clasista. ¿Por qué tu discurso se centra tanto en el tema del clasismo entonces, Marco? Es un muy buen punto. Efectivamente el clasismo, la segregación. Pero cuidado, todas las sociedades tienen evidentemente segmentos sociales, pero son iguales ante algunas cosas. Por ejemplo, las universidades son gratuitas. Por ejemplo, el valor de las clases no es tan agudo como acá. Un ministro uruguayo, amigo mío, me dice: mira, Uruguay es un país pequeño, no es tan potente desde muchos puntos de vista como Chile. Pero nosotros los ministros en los restaurantes nos encontramos con nuestras nanas. En nuestros restaurantes, en los cafés donde vamos, nos encontramos con nuestros jardineros. Tomamos café en el mismo lugar. En Chile es casi imposible que un patrón se encuentre con su nana en el mismo restaurante. Entonces, yo creo que hay una fuerza negativa sobre el clasismo que hace que esto sea más crudo. Pero quería ir algo más actual, más actualizado, si me permite. Yo no creo que el clasismo sea solamente entre rico y pobre. Creo que dentro de la clase media existe también mucho clasismo. Creo que hay un filósofo que decía que el hombre era el lobo del hombre. No me compro la idea que solamente los ricos no les gusta mezclarse con los pobres. También sé, busco saber las familias que han salido de la pobreza, como también he escuchado controversias terribles, donde hay gente que salió de la pobreza y dice: yo no quiero que esta población la toma al frente, entra a mi colegio.
Pero si usted venía recién saliendo de una toma, la solidaridad es muy compleja, no es algo que nos venga dado en el hombre. Son muchas veces gente que nace solidaria y otra gente que tiene poca vocación solidaria. Por eso es que hay santos, por eso es que beatificamos, por eso es que idolatramos ciertos líderes que han demostrado máxima solidaridad, que han pagado con su vida, que han arriesgado todo porque la humanidad, ese valor tan potente, sea más solidaria. Entonces, el clasismo, claro, está en todas partes, pero en Chile es muy escandaloso, más escandaloso en otras sociedades. Y yo lo puedo decir con propiedad porque, entre otros, no soy el único, viví en un liceo fiscal en que estudiábamos árabes, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, marroquíes, argelinos, vietnamitas juntos. Y no me sé el apellido de ellos. Y nunca fue cuestión en mi vida, en mi infancia, saber si tenían o no tenían mis amigos, eran mis amigos. En Chile, en cambio, veo como en todas las clases sociales se reproduce una cierta desigualdad que tiene que ver con el origen, el apellido, el pituto, el dinero. Quien tiene más dinero tiene mejor futuro que el otro. Bueno, lo que yo pido es que en alguna parte de la vida seamos todos igual, ante la educación. Y eso en Chile no está garantizado. En secundaria, la selección de alumnos que de hecho hacen los particulares subvencionados. En la universidad, porque ninguna pública es gratuita, ni una. No existe universidad gratuita en Chile, ni una, ni las públicas. Somos el único país del mundo que tiene la universidad más cara del mundo, donde no existe una única pública gratuita. Eso genera clasismo. Exactamente, Marco, pero seguramente estaremos de acuerdo en que eliminar el clasismo en un país que ha sido históricamente clasista, estamos hablando de una cosa realmente utópica, pero sí creo que podríamos llegar a niveles con un ancho de banda bastante más aceptable. Es que eso es lo que te estoy proponiendo. ¿Cómo te planteas? Claro. Es que estoy de acuerdo contigo, es muy difícil. Nada de lo que propongo es fácil, y por eso soy candidato. Si creyera que es fácil, dejaría que otros lo hicieran. Creo que se requiere mucho coraje, hay que dedicarle mucho tiempo, por eso soy candidato. ¿Eso es lo que te mueve en la política? Me mueve cambiar ese idealismo. Sí, yo creo que en esta entrevista como en todas, tú tienes que ser el escéptico. Pero yo no voy a ser yo el escéptico de la entrevista. Yo no te voy a decir lo difícil que son las cosas, tarea tuya, confrontarme con mis propuestas, pero yo tengo el deber de empujar esta entrevista más lejos, de decirte lo que yo creo que hay que hacer, que creo que Chile le haría bien. Si yo empezara esta entrevista como la propone Golbon Alamán, etcétera, etcétera, todos los candidatos que es diciendo, mira, esto no es posible, esto es demagogia, bueno, entonces ¿para qué son candidatos? Si ustedes creen que todo es difícil, de eso se trata, de proponer cosas que son difíciles, pero son sanas y son justas. Una nueva constitución, pucha, que es difícil. Que la educación sea gratuita, claro que es difícil. Pero cuando se hizo el Código del Trabajo hace décadas, era difícil, se hizo. Cuando se limitó las horas de trabajo, se hizo. Cuando se dijo que se acabó el cohecho, cuando se dijo que las mujeres podían votar, y todo el mundo decía esto es una locura, se hizo. Y cuidado con los mitos, ¿eh? No era solamente la derecha la que no quería votar a la mujer, también la izquierda era muy machista. Entonces, fue todo difícil, todo ha sido difícil. Acordar que los crímenes de lesa humanidad no tienen territorialidad, que tú puedes juzgar a cualquier persona si es que violó un bien jurídico superior, que son los crímenes de lesa humanidad, sea donde sea se pueden juzgar. Eso es difícil, pero muy difícil. El mundo se ha ido sofisticando. El reconocimiento de los pueblos indígenas es dificilísimo, pero Nueva Zelanda, Colombia y Canadá lo hicieron. Esto es de loco, me dicen que claro, la educación gratuita es imposible. Bueno, entonces no sean candidatos, porque se trata de eso, de empujar los límites de una sociedad. Yo quiero ir más lejos. Ustedes tendrán que elegir si quieren quedarse donde mismo o empujar los límites. Tienen muchos candidatos para quedarse donde mismo. Yo no soy el candidato para quedarse donde mismo. Marco, pero yo te señalaba al inicio de esta entrevista, tú dejaste un montón de actividades que podrían haber sido mucho más cómodas en tu vida, tal vez mucho más lucrativas, por dedicarte justamente a la política y por dedicarte a esta actividad que cada día encontramos. Tú señalabas que yo tenía que ser el escéptico. La verdad es que los escépticos son los auditores, que hoy escuchan a un montón de candidatos lanzar verdaderas proclamas de buenas intenciones. Sin embargo, la gente mayoritariamente demostró en las elecciones municipales que no tiene ganas de votar, que no cree en los procesos políticos y especialmente no cree en el cambio. ¿Cómo te planteas tú frente a ese escenario? Lo que tú dices es relativo, primero. El millón de estudiantes marchando no lo pongas en la bolsa de los escépticos, son los que creen en esto. Que el 40 o 50% de Chile vote en la elección más aburrida, con una elección confusa, difícil, como la municipal, eso no lo pongan en el escepticismo. Por tanto, estamos hablando efectivamente de una mitad de chilena, que es enorme, que le da la espalda a esto. Bueno, iremos por ello con propuestas. Cuando me metí con el tema de las drogas, que es un tema duro, controversial, estoy tratando de hablarle a ese electorado que no cree que en la clase política haya ese coraje y sacrificio. Por eso, sin temor, te digo de frente, yo por lo menos, esto es súper decir, no le tengo miedo a la apatía.
vengo del mundo de la apatía. No te olvides que yo entré en política en el 2006. Exactamente. O sea, soy alguien que bien conoce bien ese mundo, tuve esa actitud también de gran enojo con la clase política, pero y acá estoy, y estoy seguro cuando me encuentro con los jóvenes en la calle que hay una posibilidad de encuentro cuando uno es franco, cuando uno es honesto, cuando uno enfrenta, cuando uno es sincero en su planteamiento, y soy brutalmente sincero y pago los costos de mi sinceridad. Ahí están mis declaraciones de juventud que me han salido caras. Esta pregunta es muy personal. ¿Has pecado a veces de exceso de sinceridad? Sí, todos los días. Hay una frase francesa que es muy buena, dice que no todas las verdades son buenas para decirse, y nunca le he obedecido esa ley, que es muy buena. Yo tengo exceso de sinceridad y creo que yo odio a los políticos cuando dicen a mí me cuesta mentir y todo. No, yo no soy perfecto. De hecho, siempre he dicho que no aspiro a ser santo, aspiro a presidente, que es completamente distinto. No aspiro a la unanimidad, que cae muy mal esa frase. Yo aspiro a la mayoría. No quiero hacer consenso, quiero una mayoría. La democracia no requiere consenso. La democracia requiere una mayoría democrática que respeta a la minoría, en una constitución que respeta sobre todo a la minoría. Pero los consensos son también la anulación del pensamiento. En esta entrevista, si los dos estuviéramos de acuerdo en todo, sería un desastre. No, definitivamente. El chiste de esta entrevista es que busquemos, me parece muy bien que tú expresas tu opinión y también sospecho, tú crees interpretar a un sentir mayoritario. Yo trato de interpretar una mayoría. Y en esta entrevista el juego es que tú me utilizas y yo te utilizo. Eso es muy sincero, muy crudo. No, claro, o sea, ambos de una u otra manera estamos en el negocio de las comunicaciones, pero justamente, Marco, este programa tiene un compromiso con la información, y más que venir a confrontarte, en definitiva queremos salir de ciertas dudas. Por ejemplo, en la última elección presidencial obtuviste el 20.14% de los votos. Tras estos años, el Partido Progresista y especialmente la figura de Marco Enrique Sominami se ha posicionado como una alternativa real de cambio, por lo que podemos deducir que si la elección fuera mañana, ese porcentaje de votos sería ampliamente superior. Pero sacando todas las cuentas sacables, Marco, el porcentaje por sí solo no alcanza. Muy bien dicho. Para lograr la presidencia vas a tener que construir acuerdos. Brillante. La pregunta es, ¿con quién y cuándo? Gran pregunta. Primero, subrayo, con el 20% no se gana ni se gobierna, requerimos el 51%, totalmente de acuerdo. Y trabajo para eso. Por eso a mí, cuando me dicen, usted está sacando el 10, el 12 hoy día, y digo, para mí, para serle franco, no me interesa sacar el 20% porque sí me interesa tener una mayoría. Por tanto, efectivamente, la estrategia es otra que la del 2009. Construiré acuerdos. Ya construí acuerdos. ¿Usted cree que el alcalde de La Reina, Don Caster, salió electo como? También por la omisión y el apoyo nuestro. En La Calera, en Nogales, en Santiago Centro, en Ñuñoa. Todos esos candidatos, ustedes son acuerdos. ¿No ocurrió un acuerdo? No. Un acuerdo de hecho o un acuerdo político. En Recoleta, Daniel Jadwe del Partido Comunista, cuando usó mi foto en su gigantografía, ¿usted cree que fue un accidente? Fue un acuerdo político. Somos capaces del proceso de llegar a acuerdo cuando hay 3 condiciones: programa, primarias para todo, no para lo que le convenga a cada uno, y una razón de respeto. No es tanto. Y fíjese que con 40 candidatos a alcalde de la Concertación nos pusimos de acuerdo. Obviamente el Partido Progresista en estos años se ha ido posicionando en las elecciones, en las últimas elecciones municipales obtuvieron bastante buenos resultados, digamos, considerando que no es uno de los partidos políticos más antiguos de Chile, donde compitieron, por ejemplo, contra el PC, que es un partido que tiene 100 años. Entonces, tenemos meses y estamos muy orgullosos, pero estamos claros que no es suficiente, que con 10 alcaldes no se gobierna un país ni con el 20%, como lo dice usted. Por tanto, vamos a llegar a acuerdos, pero yo no voy a abdicar. Mire, déjeme contestárselo de una manera más original, intentarlo. Yo tengo 39 años, voy a cumplir 40. Tengo 2 hijos, una de 8 y una de 17. Mi mujer es muy joven. Somos una pareja, como muchos matrimonios de este país, que pertenecemos a esta generación del sistema financiero, el mundo que nos toca, de internet. Nos toca un mundo distinto al de los 70, eso es obvio, ¿no? ¿Usted cree que yo entrar en política para hacer lo mismo que hace Camilo Escalona, que hace Andrade, que hace Carlos Larraín? Me parece tan obvio. Soy de otro mundo, de otra generación, no de otro mundo, perdón, me expresé mal, de otra generación. Exactamente, la generación de recambio. ¿Y por qué voy a clonar con ellos? ¿Por qué voy a tratar de reelegirme como diputado y como senador? ¿Por qué voy a tratar de hacer los acuerdos que ellos me proponen?
¿Por qué no revelarme respecto a una fórmula que tuvo un gran mérito? Cuidado, yo le hago todo el reconocimiento, los galvano a esa generación. Cuidado, no quiero situarme como un cabro, por decirlo entre comillas, mal agradecido, no reconocido, narcisista que no reconoce nada. No, repito, con la mejor dicción, todos mis aplausos y reconocimiento por el manejo de la democracia, que no estoy de acuerdo, creo que fue insuficiente, pero reconozco talento. No estoy de acuerdo en lo que hicieron, pero como no reconoce que en los 90 hubo gobiernos, el país creció económicamente, pasaron cosas, sería de una crueldad y de una mala fe decir no ha pasado nada, pero falta que llegue yo para que pasen cosas. No. Pero en el 2012, estamos entrando al 2013, con 39 años, ¿usted cree que yo voy a aflojar? Usted lo decía al principio de la entrevista, vengo del cine, tengo, créame, vocación de cineasta, tengo en eso fuerza para hacer películas, tengo miles de ideas, he sacrificado todas las áreas de mi vida, que es, yo tengo 39, ni más ni menos que hasta los 32, hasta los 35, 34 terminé, o sea, solamente 5 años que dejé de dirigir, o sea, de los 18 a los 34, 35 me pasé buena parte de mi vida dirigiendo. Yo soy muy joven, por tanto, 15 años para mi vida es casi, es más de un tercio. Para que, pum, entro en política y termino haciendo lo mismo. Pero es que no lo voy a hacer. Y si no soy capaz de convencer a una mayoría, prefiero fracasar tratando de convencer a una sociedad de que esa gente cumplió un ciclo, que sostienen todos los galvanos y los aplausos del mundo, pero que se requiere algo distinto. Y ese algo distinto lo quiero construir con ustedes. Marco, en general, cuando los candidatos presidenciales dan a conocer sus planes de gobierno, lo que comunicacionalmente le llega a la ciudadanía, digamos, saltándonos un poco estos analistas políticos que obviamente manejan mucha más información que nosotros, pero lo que le llega comunicacionalmente a la ciudadanía es, como te decía, es casi una declaración de buenas intenciones sobre tópicos, para mi gusto, tan manoseados a estas alturas como el tema de la disminución de la delincuencia, la mejora en la calidad de la educación, acabar de una buena vez con la corrupción, la matriz energética sustentable. Yo que le tomo el pulso a la opinión pública todos los días, te puedo decir categóricamente que hoy día la gente no cree que con ningún candidato las cosas realmente vayan a cambiar. Y ahora que existe la política del voto voluntario, realmente la gente cree que participar en el proceso eleccionario es una soberana pérdida de tiempo. ¿Qué le dices tú a esa gente? ¿Qué le ofreces tú a esa gente? Yo le ofrezco una reflexión inversa. La política se mete con usted más de lo que ustedes creen. La política decide qué tomar, a qué precio, dónde tomar. La política decide qué fumar, dónde fumar. La política decide, se mete en su cama, la píldora al día después de la política. Decide su vida sexual. La política se mete con ustedes, métanse con ella. O sea, es completamente absurdo creer que la política no se mete con la vida de estos 4 millones de cabros. ¿No estás de acuerdo con el tema de abstraerse de la política? No, porque... ¿No estás de acuerdo, por ejemplo, con propuestas como la que hicieron los estudiantes de funar las elecciones? Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo. Comprendo que esos estudiantes estén furiosos por la democracia. Se han timado a su abuelo y a sus padres durante 22 años. Pero no estoy de acuerdo, porque por eso estoy aquí. Soy hijo de un hombre que luchó por las armas y que desde la política y la revolución propuso cambiar la sociedad. A mí me toca otro tiempo. No existe la Unión Soviética, estamos en otro tiempo. Hoy día es más relevante que la Unión Soviética es China, que otro fenómeno. Estoy en otro tiempo y en mis tiempos. Yo Exactamente. Estoy en la democracia. Es un contexto sociopolítico distinto. Y bueno, y por eso creo que el camino para cambiar las cosas, sé que es controversial, es la política. Y eso les voy a proponer siempre. La política es la esfera donde se fijan las reglas. No es en los Juegos Olímpicos donde se fijan las reglas. No es en el Mundial de Box donde se fijan las reglas. Las reglas de una sociedad, las reglas, vale decir, el sentido del tránsito, los derechos, los deberes, los impuestos, las reglas, vale decir, el hecho de que esta casa se pueda construir, el hecho de que haya que usar auto o no, el hecho de que el precio del Transantiago, el precio de los combustibles, no es de la economía, eso son las reglas. Y las reglas las fija la política. O sea, aterrizando... Déjame citar algo, sueldo mínimo. Exactamente, o sea, aterrizando el concepto, estamos hablando aquí en definitiva de cómo se regula la convivencia. Así es. De un país. Esa es la síntesis, la razón, la libertad, la igualdad. Porque a la gente muchas veces este tema de la política, que a los políticos le parece una cosa muy lejana. Y tal como tú lo planteas, parece una cosa bastante más cercana. Pero es inmediata. Las reglas de convivencia entre tú y yo las fija la política.
Pero si no las fija la economía. La razón entre tú y yo hoy día es la política. Y lo que está haciendo ruido en Chile hace rato no son los presupuestos, si los presupuestos han aumentado. O alguien sostiene que hemos disminuido el presupuesto en educación. Han aumentado. O alguien sostiene que hay menos carabineros que hace 20 años. Hay más carabineros. O hay menos cárceles. Hay más cárceles. O hay menos presos. Hay más presos. Que sería completamente estúpido no reconocer que la economía de Chile ha crecido, está más ancha, hay más carreteras, más pavimentos, más presupuesto y sin embargo somos más desiguales. ¿Ese problema es de la economía? No, es de la política. La política está fijando más las reglas. Exactamente, Marco, porque el mensaje que en general le llega a la gente vemos anunciar grandes reformas, vemos que se incrementan, tal como tú dices, los presupuestos, vemos que la economía crece. Sin embargo, yo te puedo decir, yo no soy analista económico, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que hoy en el país hay gente que vive con 300.000 pesos, en consecuencia que una cuenta del supermercado mensual vale 200.000. 75% de los chilenos viven con 350.000 pesos. Y sin contar que hay un montón de gente que está realmente cautiva de los créditos y todas las empresas de retail, porque no hay forma. Para si me permites, para subrayar, estoy en rebeldía con esos datos, pero eso no basta. Hay que construir esa mayoría. Y voy a trabajar hasta el límite de mis fuerzas. Estamos en el mes entrando al 2013. Han pasado ya 3 años de la elección presidencial pasada. Parece mucho, pero en el fondo es poco. Y lo que es impactante es cómo cambió Chile en estos 3 años. Un terremoto. En el tema de los mineros uno se olvida. El movimiento estudiantil, han pasado muchas cosas en Chile, buenas y malas. Y el tema entonces que el 2013 entremos en un debate social sobre el futuro. Y yo le propongo al país un camino de futuro y de cambio, y no de pasado. Exactamente. Marco, sabemos que estás muy corto de tiempo. Propuestas concretas en materia de educación. Gratuidad, primero, gratuidad en las universidades, calidad, integración, como titulares. ¿Qué significa eso? Avanzar en un plazo prudente hacia la gratuidad de las universidades estatales, públicas y republicanas, no todas. Y la educación técnica, son más de 550.000 alumnos. Mediante reforma tributaria, punto. Se puede, tiene un costo. Filosóficamente yo no creo, como dice el presidente Piñera, que los hijos de ricos no deben estudiar gratis. Los hijos de ricos para mí no son ricos. El rico es el papá, y el papá debe pagar más impuestos. Por la vía de los tributos debemos resolver los temas de la desigualdad, no por la vía de la educación. 2, yo creo que en la educación secundaria hay que prohibir la selección de hechos de alumnos. Eso genera mucha segregación en la educación particular subvencionada. 3, quizás en otro orden, pero hay que avanzar el tema preescolar, que es lo primero. Todos los estudios demuestran, y todos lo hemos vivido, que los primeros años de la infancia son clave para fijar una cierta cantidad de valores y de conocimientos y afirmar al niño o la niña. Eso es la educación. Está lleno de temas más que de la ley de acreditación, que mostraron. Exactamente. En temas políticos, ¿a favor o en contra del sistema binominal? A favor del sistema proporcional competitivo, en contra del binominal, supone un parlamento unicameral, eliminar el Senado, dejar un Congreso. Es más barato, más eficiente, más justo. Significa una ley electoral distinta, más proporcional. Está en la web también. Disminuir el presidencialismo, avanzar hacia descentralización aguda, en serio, intendente y core electo por sufragio universal, otra ley de partido con financiamiento público, otra ley electoral, como ya lo estamos hablando, con capítulos aparte para los pueblos originarios, para que puedan tener ingreso en el Parlamento, y modernización del Estado. 5 grandes reformas políticas. ¿A favor o en contra de Asamblea Constituyente? A favor de la Asamblea Constituyente. ¿No es un camino un poco peligroso? No, más peligroso lo que tenemos hoy día. 40.000 alumnos repitieron el año pasado y perdieron el año por su idea. Estamos en un mal momento. La Constitución nos quedó chica e ilegítima, y además mala. Entonces tenemos 2 vicios: una mala Constitución y además ilegítima. Hay que cambiarla. En materia de matriz energética, ¿a favor o en contra de Hydro Aysén? En contra de Hydro Aysén desde el principio. Es un proyecto que opaca nuevas soluciones, concentra la propiedad de la producción de energía, tú sabes, en unos pocos. En materia de política internacional, tenemos 3 vecinos, tenemos 3 enemigos prácticamente. Estamos demandados en Las Hayas, tenemos el tema pendiente con Bolivia y tenemos todavía bastantes diferencias limítrofes con Argentina. En materia de política internacional, Marco. A favor de la integración, no mirar solamente hacia Estados Unidos, Unión Europea y China, mirar por de pronto hacia nuestros vecinos. Nuestros vecinos hay oportunidades, el gas boliviano, el petróleo venezolano. Es un mundo de oportunidades, más integración. El norte, el desarrollo del norte depende de la integración del norte.
Vas a tener un norte pobre siempre que tengas esa relación, como tú dices muy bien, con los peruanos bolivianos. En materia un poquito más lejana, mirar más hacia el sudeste asiático, hacia la India. Hay una oportunidad gigante que Chile no mira hacia la India. Mirar un poco más hacia África. Tenemos que dejar de ser esta aldea en el fin del mundo. Así es, y dejar de tener esta vocación solamente de intereses comerciales y no de principios universales. La integración, la frontera, la inmigración. Déjame darte un dato, ¿eh? Tú sabes que nuestra pirámide demográfica es mala, y los países que crecen mal demográficamente o no es lo suficiente, tienen siempre dos caminos, no son muy fáciles, no hay mucha alternativa: subsidio a la natalidad o inmigración. La natalidad es caro y se demora mucho. Cuidado que realmente Chile se puede enfrentar en pocos años más, si quiere competir en serio en el mundo, con una fuerza de trabajo decreciente, como de hecho ya está ocurriendo. Exactamente. Marco, quisiera cerrar con esta pregunta. Usemos un poco la imaginación. Ganaste las elecciones presidenciales 2013. Eres el presidente electo de Chile. No te pido que me armes el gabinete ahora, pero dame solo un nombre. ¿A quién tienes pensado para ministro de Hacienda? No juego ese juego. Es un juego que caen, yo fui candidato ya. Es un juego muy peligroso. Sí te puedo decir que no creo que los ministros de Hacienda que hayamos tenido hayan tenido todos malos reflejos. A mí el rigor, la disciplina fiscal, el respeto a la autonomía del Banco Central son valores que yo voy a honrar. El control de la inflación, la creación de empleo como prioridad va a estar en cualquiera de mis ministros. Sí quiero decir. Te doy vuelta a la pregunta, Franco. Sí. Porque te hago esta pregunta por la siguiente razón. Yo recuerdo al hoy presidente Sebastián Piñera en un seminario haber nombrado una cantidad de economistas muy destacados, de destacadas universidades, todo. Sin embargo, terminamos finalmente con un ministro de Economía y un ministro de Hacienda sacado del Congreso. Bien dicho. ¿Cuál es tu propuesta? Yo soy más cauto que el actual presidente. Está lleno de equipos, ¿cómo te puedo decir? Está lleno de equipos. Tenemos, por darte 10 nombres: Eugenio Rivera, Miguel Márquez, Patricia Morales, Camilo Lago. 10 nombres. ¿Y qué saco con esto? ¿Pasar un test de qué? ¿De credibilidad? ¿De qué tipo? Lo más importante es que ustedes sepan que el presidente de la República recuperará la dignidad del cargo, que creo que le echó a perder este presidente. No es un gerente, es un hombre. El presidente de la República no es un gerente, es un presidente que preside un país, que no solamente gobierna y gerentea un conjunto de áreas productivas, tiene controversias éticas. El tema de la Haya era un tema de gerente o un tema de principios éticos. El tema de Perú y Bolivia es un tema de gerencia, no es un tema de gerencia, es un tema de visión de sociedad. Los gerentes son muy importantes, la eficiencia es muy importante. No le regalaré nunca a la derecha el patrimonio de la eficiencia. Creo en la eficiencia, fui empresario, conozco esa área, pero al lado de eso también me estoy preparando y me siento más preparado que antes para enfrentar las controversias éticas. ¿Sí o no? ¿Van más por las capacidades que por los nombres mediáticos? Sí, en mi caso te lo puedo mostrar con hechos. En nuestra web de gente emergente que se ha formado espectacular. Definitivamente. Gracias. Agradecemos la presencia de Marco Enrique Suminami hoy en el programa y por supuesto, Marco, espero no sea la última vez que te tengo hoy en el programa. No, querido. Mil besos y abrazos sinceros. Chao. Nos vemos la próxima semana. Los espero. Un abrazo grande y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.